Bueno, continuando con nuestro libro de El rey Arturo y Excalibur en la roca. Vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama El poder de la espada. Bueno, iniciamos. El poder de la espada. En el corazón salvaje de la floresta, la noche había caído sobre las copas de los robles y las hayas, sumiendo en tinieblas impenetrables el mundo que se sumergía bajo el dosel arbóreo. Un levísimo tapiz de nieve se había posado sobre el musgo, dándole un aspecto de terciopelo. Ardía una fogata abrigada de los vientos y oculta a la vista en un paraje remoto, donde solamente se escuchaba el ulular de las lechuzas, frente a un elevado afloramiento rocoso a cuyas paredes se aferraban las raíces de los árboles como patas de colosales insectos. El druida Merlín y el joven Arturo bebían un caldo confeccionado con hierbas que el druida llevaba en su bolsa, sentados al calor del fuego y bajo la protección de las moles de piedra. Mientras Arturo sorbía de su pequeño cuenco lentamente para no quemarse, no dejaba de mirar la inscripción en la hoja de Excalibur, que reposaba apoyada contra una piedra. En algunos momentos le había parecido que las palabras grabadas eran otras, escritas en otro lenguaje, si bien siempre que se detenía a leerlas, las veía en el idioma de su hogar, el de los anglos. Preguntando Merlín por ello, éste le había contestado que la leyenda estaba escrita en un solo lenguaje, pero que cada cual lo entendía en el suyo. ¿Qué lenguaje mágico era aquel? No se lo quiso decir. Algún día tal vez sabría distinguirlo. Le dijo. En la tranquilidad nocturna del bosque, a Arturo le costaba creer lo que estaba sucediendo, y aún más lo que el mago Merlín le contaba para responder a sus muchas preguntas. Le había explicado cómo era la vida en la isla mucho tiempo atrás, cuando en ella solo vivían los primeros moradores y era conocida con el nombre de Bretaña, cuáles eran sus dioses inmemoriales y qué poderes tenían. Arturo sabía por Lady Enid que los britones eran gente apegada a la tierra, a la vida, al bosque, gentes vitales y animosas, y que los anglos eran distintos, combativos, señoriales, fieles a su Dios único, pero también nobles, dirigidos por un ideal de honor. Sir Héctor era el hombre más bondadoso que había conocido. Nada era nunca de un solo color, le parecía. Bretaña o Inglaterra, ya no importa, es lo mismo, le dijo a Merlín. Ciertamente, respondió el mago con estoicismo, escondiendo lo que en verdad albergaba en sus adentros. Como fuere, tu propósito como rey es que por fin la gente vive en paz y hermandad en esta tierra. Siguió el mago relatando dónde residía la autoridad del reino de Logrés, tan apreciada y aborrecida a partes iguales.
Era el dominio más extenso y poderoso porque era el único que había tenido siempre un solo rey y había logrado mantener una línea de sucesión ordenada, aunque a veces fuera a través de una tormenta. Ese barco siempre llegaba a puerto. Por desgracia, el esfuerzo de Uther-Pendragon por frenar las rencillas entre los señores no duró. Era valeroso y justo, pero demasiado temperamental. Su muerte prematura había precipitado la sucesión de un modo que Merlín hubiera preferido evitar. Con todo, era inútil lamentarse. Solo quedaba seguir adelante. Había un heredero y la espada lo había puesto a la vista de todos. Después de estas explicaciones, Arturo había insistido con más preguntas, pero el mago no dejaba de decir que todo iría saliendo a la luz y que él tendría sus respuestas, que guardase sus fuerzas y confiase en él. Era mucho lo que tenía que explicarle, muy vasto el mundo que había de conocer, sutiles complejidades las que tenía que entender. No podía pretender saberlo todo de una vez. Corría peligro de atragantarse. No comprendería nada. Lo comprendería mal, porque no solo tenía que escucharlo de su boca, sino que tenía que verlo, tenía que vivirlo. Él le mostraría cada cosa en su momento, poco a poco, muchacho, poco a poco. Así se habían sumido en un silencio reflexivo, mientras entraban en calor con el buen caldo. Sin embargo, el desasosiego no abandonaba a Arturo, pues no podía evitar dar vueltas a los puntos más opacos de la historia. Druida, musitó por fin, te ruego que seas sincero. ¿Realmente Excalibur me ha escogido? Así es, repuso Merlín, sentado al otro lado de la hoguera, y, comprendiendo el motivo de su inquietud, añadió, no hay engaño alguno, ni ardid por mi parte. Eres el elegido, siempre lo has sido. ¿Desde cuándo lo has sabido? Desde que naciste. Arturo quedó en silencio, pensando en ello. Desde que tenía uso de razón, había sido consciente de las miradas de soslayo de la gente. Cuando tuvo edad de entenderlos, llegaron a sus oídos los rumores. Se decía que estaba protegido por una fuerza más allá del humano. Si el hechicero Merlín, un hombre capaz de maravillas de que Arturo era testigo, había estado presente en su vida desde su nacimiento, ¿podía ser él aquella fuerza protectora? Suavemente le dijo el mago, viendo sus cavilaciones, me puedes llamar por mi nombre, como hacía tu padre. Arturo se sintió sobrecogido al escuchar tales palabras. De todo lo que tenía que asimilar, esa era la parte más difícil. Amaba a Sir Héctor y a Lady Enid como el hijo que consideraba que era, y no estaba seguro de que jamás pudiera sentir lo mismo por aquel hombre al que no había llegado a conocer. El rey, ¿cómo era ese hombre?, preguntó. ¿Me recuerdas a él?, respondió el otro. Uther Pendragon era como tú, un punto demasiado impetuoso, en exceso confiado a sus instintos. Parecía que se creía invulnerable, que tenía un poder especial, como si pudiera doblegar la voluntad de una manada de lobos o fulminar una serpiente con la mirada. Arturo
frunció el ceño ante esas alusiones, pero lo cierto es que si los demás huían de una serpiente, él corría a buscarla para enfrentarse a ella, corajudo y decidido, capaz de arrastrar con su ímpetu a los más valerosos. Así era tu padre. Ante lo cual adujo el muchacho: solo una parte del peligro está en los colmillos de la serpiente. La parte fatal está en el miedo que infunde. Ah, exclamó el druida, pareciendo que se divertía. Olvidaba que tú tampoco tienes miedo de las serpientes. Yo siento miedo de muchas cosas. Miedo de avergonzar a Sir Héctor, de decepcionar a Kay, de manchar el nombre de Avilión, pero no de una serpiente. Sin que Arturo se diera cuenta, Merlín hizo un leve gesto de la mano, por efecto del cual, descendiendo por una de las altas rocas, el cuerpo ondulante de una culebra reptó hasta la piedra donde estaba sentado el muchacho. Cuando Arturo notó que algo lo tocaba, se volvió, y al ver la culebra, dio un brinco de susto, la expulsó con un manotazo, y reculando para alejarse de ella, cayó al suelo. Merlín no podía evitar carcajearse con ganas. Por supuesto que tienes miedo. Eres mortal. El miedo nos salva la vida. Otra cosa es que nos paralice y no seamos capaces de actuar. Si tu sangre tiene alguna cualidad que la distinga, es esa disposición, la de entender la ley de la necesidad, saber que es necesario hacer, y esa es la cualidad de un rey. Arturo se puso de pie para sacudirse la tierra y las hojas de sus ropas de escudero, no sin cierto resentimiento que acertaba sus palabras. Si soy el heredero de Logres, de la misma sangre que todos sus reyes, ¿por qué he vivido alejado en otra casa? ¿Qué poder es ese que tiene la espada, en virtud del cual sabe reconocerme? ¿Qué poder es ese que tienes tú, Merlín, por el cual la naturaleza te obedece? Respóndeme a estas cuestiones si he de confiar en ti. Sé que tienes muchas preguntas y no puede ser de otro modo. Me decepcionaría si no fuera así, respondió el druida. Tendrás todas las respuestas, lo prometo, y yo nunca falto a mi palabra. No tardarás en comprobarlo, pero ahora hemos de descansar, porque no es bueno que nos ausentemos mucho más. Mañana deberíamos regresar, y si los ánimos se han calmado, probar ante todos tu linaje. La tarea que te espera es la mayor que un hombre puede imaginar. Durmamos. Nos aguardan días muy agitados. Tal diciendo, procedió calmosamente a tenderse en el suelo, donde se arrebujó en su propia túnica. Arturo se quedó mirando como cerraba los ojos. La templanza del mago siempre conseguía tranquilizarlo. Se sentó a su lado, aferrando
a la sagrada Excalibur contra su cuerpo. Quizá se debía solo al resplandor rojizo que bañaba el abrigado reducto, pero aquel misterioso personaje ya no le parecía un ser lejano, sino una presencia cálida, alguien en quien podía confiar. Merlín, murmuró, insistente una vez más, ante lo cual el otro gruñó en señal de protesta, tanto como para darle permiso para hablar. Mi madre, mi verdadera madre, puedo conocerla. El hechicero abrió los ojos. Los dos observaban la danza de las llamas. A su debido tiempo, respondió Merlín. Profundamente suspiró Arturo, de un modo que el mago no fue capaz de distinguir entre el alivio o la angustia. Era tan solo un muchacho, al fin y al cabo, un muchacho cuyo mundo había dado un vuelco de un día para otro, y que de pronto veía caer sobre sus espaldas el peso de una tarea inmensa, cuya responsabilidad no había pedido. Lo que poco a poco tendría que explicarle, el dragón, Avalón, Tir Nanog, todo lo que algún día tendría que llegar a saber, era tan vasto, tan sublime, tan imposible de concebir por las gentes de este mundo, que cabía la posibilidad de que jamás lo asimilara. Tan solo era un muchacho, pero ya tan noble y resuelto como todos los de su estirpe. Aquella noche, bajo las estrellas, mirando al fuego, los 12 prometieron a sí mismos que serían dignos de la confianza del otro. Despierta, alguien se acerca. Arturo escuchó las palabras aún entre el sueño y el despertar. La firmeza con que Merlín lo sacudía indicaba que había motivos para la alarma. Cuando el joven se incorporó, apenas sentía sus miembros ateridos por el frío. Ya fuese un efecto real, ya solo un producto de su imaginación, tuvo la inmediata sensación, al estrechar la empuñadura de Excalibur con ambos puños, de que su tacto lo templaba. Estaba acostumbrándose a la espada como si formase parte de su cuerpo. Con el mayor sigilo se situó junto al druida, que oteaba hacia el exterior del peñascal, a través de un espacio entre las rocas. Ambos permanecieron atentos al rumor que llegaba desde la espesura, hasta que por fin se reveló el origen. 4 guerreros que avanzaban por la fronda con cautela, inspeccionando los alrededores y leyendo con aire experto un rastro en el sotobosque. El que marchaba al frente era inconfundible, Sir Bredan de Lanore. Era fácil suponer, viendo la suciedad de sus corazas, sus cabellos desastrados, el desarreglo de sus rostros, que habían pasado toda la noche buscándolos. Probablemente habían descubierto sus pisadas en el barro y en la nieve y habían seguido el rastro como habían podido. Tras las dificultades de la noche, ahora el amanecer les había prestado su ayuda. Se dirigían hacia las rocas. Aguarda aquí, indicó el mago. No hemos de actuar con precipitación. El joven obedeció mientras el otro salía al encuentro de los caballeros. Tan pronto como éstos
distinguieron al druida emergiendo entre las piedras de color esmeralda, desenvainaron sus espadas y las alzaron amenazantes. Bredán de Lanore, por tus ancestros, regresa al bosque de San Esteban en paz. Merlín descendía caminando sobre guijarros entre los que se escurría el agua de un riachuelo. Si es pelea lo que buscas, no la vas a hallar aquí. No he venido a escucharte, nigromante, exclamó Sir Bredán. Firmaste tu sentencia de muerte al utilizar anoche tus artes del infierno. Quienes aún creían en la bondad de tus intenciones vieron cuál era tu verdad. Por la autoridad de su eminencia, el arzobispo de Canterbury, te conmino a que entregues la espada sagrada para retornarla a su lugar, junto con ese impostor al que proteges. Bien saben los dioses que Bryce no es mi amigo, pero puedo asegurarte que lo conozco mejor que tú. Dudo que haya sido el arzobispo quien te ha comisionado esta empresa, repuso Merlín, llegándose hasta él. Si obedeces, nadie resultará herido. El muchacho será conducido ante los notables de Logres para ser juzgado por lo que ha hecho. Desde su escondite, Arturo veía que el caballero blandía su espada en alto frente a Merlín, que le hablaba desguarnecido, sin más protección que su cayado. Desde luego, el mago tenía poderes suficientes para reducir al otro, pero parecía confiado por completo en que éste no osaría atacarlo, mientras que Arturo no las tenía todas consigo al respecto. La espada de Sir Bredán estaba fabricada a la medida de su cuerpo, voluminosa y pesada, sobresalía por encima de sus cabezas y tenía un filo capaz de cortar un miembro de un solo tajo. Merlín se hallaba de modo imprudente a su alcance, sin mostrarse impresionado en lo más mínimo. No es a ti a quien corresponde decir cómo resolver esta disputa, ni mucho menos oponerse al juicio de Excalibur, desafió el hechicero. Esta cuestión la resolveremos mediante hechos comprobables y palabras de justicia. Regresa por donde has venido y dile al arzobispo que vamos a rendir todas las explicaciones oportunas, aunque no como tus prisioneros. Si no entregas al falsario, será tu sangre la que corra, bramó el caballero, apuntándolo con la punta de la espada, ante lo cual Merlín interpuso su cayado, pero entonces el otro lo apartó bruscamente con un barrido de su hoja. Sir Bredán, por tu honor, insistió, que no se rompa nada que no pueda luego rehacerse. Hechicero, eres hijo del demonio, y nada bueno puede venir de ti. Parecía que el guerrero estaba dispuesto a descargar su espadón sobre el feble cuerpo del mago, o si bien no llegaba a hacerlo, tal vez por miedo o quizá por respeto. Si me quieres, aquí me tienes, se oyó exclamar a Arturo desde lo alto. El muchacho se precipitaba contra él, saltando entre las rocas. El filo de Excalibur destellado hacia un lado. Merlín torció el gesto al verlo. Con la sangre juvenil hirviendo en sus adentros, Arturo cargó contra el caballero, Sir Bredán,
no se preocupó de detener el golpe más que con una sola mano, pero éste cayó con tal contundencia que se vio empujado hacia atrás como si fuera a un buey el que lo hubiera embestido. Con gesto torvo, el caballero tuvo que reconocer que aquel muchacho tenía brío, o tal vez era el poder de su espada. Asió su arma con ambas manos y asestó un mandoble demoledor de lado a lado, buscándole la cabeza. Hubiera decapitado a Arturo si hubiera encontrado su cuello en la trayectoria. Su espada, aunque temible, era menos manejable que otras. Lastraba su propia inercia, que hacía difícil rectificar la maniobra. El joven eludió el lance, y luego otro, en sentido contrario, que buscaba cegar de las piernas. Al tercer envite ya le había perdido el respeto a aquel gigantón tuerto, que apenas unas jornadas atrás lo dejara tan impresionado. Sir Bredan era pura fuerza, pero tan lento como si estuviera hecho de plomo. Por el contrario, Arturo era ágil y flexible, y no le tenía miedo a aquella montaña de carne y huesos. Sentía en sus manos el arma más poderosa del mundo. Mientras fintaba para esquivar las arremetidas de su rival, no sentía ya que sus dedos aferraban una herramienta. No le pesaba Excalibur, no le dificultaba los movimientos como el otro. Era su propio brazo que se había vuelto letal y certero. Comenzó a asestar golpes con ella, fugaces y precisos, como los picados de una gaviota descendiendo sobre el mar. El acero de Excalibur resonaba como campanadas contra las protecciones del guerrero, cuyo gesto se descomponía por momentos. «Basta ya», rugió Merlín, intentando detener la pelea. «Esto ha durado demasiado». Ante lo cual dudó Arturo, refrenando el ataque que se disponía a ejecutar. Se valió Sir Bredan del titubeo en su provecho, buscándolo con el pesado acero en diagonal de un golpe en el que puso todo el peso de su cuerpo. De nuevo, la destreza de Arturo fue singular. Se apartó, haciéndose a un lado, y entonces, con una estocada lateral, hincó fuertemente el filo justo en la zona bajo el brazo que Bredan se había herido al aprisionar la hoja de Excalibur para intentar extraerla de la roca. El acero cortó limpiamente una parte del peto, le quebró las costillas al guerrero y se la clavó tan hondo que la punta apareció por la espalda, rompiendo la hombrera opuesta. La sangre salpicó el metal. El temible campeón dejó caer su arma, reculó con torpeza y se desplomó sobre sus posaderas para dar contra un árbol que se encontraba detrás, al tiempo que abría unos ojos como platos, con una incredulidad desmesurada ante aquel escudero insignificante. Había sido derrotado. Tan hincada había quedado Excalibur en su costado que Arturo no había podido sacarla y seguía atravesada en el torso de lado a lado. El gigante resoplaba inerme mientras se le iba la vida.
Los que lo acompañaban, que habían atendido al combate singular desde la retaguardia, contemplaron la escena, paralizados de espanto. El colosal señor de Lanore había sido muerto por el pretendiente. Quizá no fuera tan farsante como creía, o tal vez simplemente estaba embrujado. Temiendo que hubiera sido dotado de algún poder especial por la magia del druida, se alejaron corriendo por el bosque. Arturo se plantó ante Sir Bredan con el rostro henchido de satisfacción. Aferró la empuñadura de su espada, dispuesto a sacarla. «Detente», demandó Merlín. Pero el joven, emborrachado por la victoria, no lo escuchaba. Con un tirón brusco sacó la hoja, causando el brote de furiosos borbotones de sangre que bañaron el cuerpo de Sir Bredan, que expiró al instante. Entonces, en el momento en que salía la punta de la espada, sucedió algo inconcebible. La hoja emitió un chasquido resonante, el sonido del metal al romperse. Y en efecto, por causa de aquel golpe cruel, el golpe que mató a Sir Bredan, Excalibur se partió en dos. Perplejo e impotente, Arturo contempló en su mano la hoja rota con la mitad de su inscripción profética. El resto había caído a tierra. Estaba anonadado. Había roto lo que no se podía romper. La espada que había sido forjada para unir, él la había usado para separar. Merlín lo alcanzó, el rostro desencajado, tan blanco que parecía un fantasma. No le salían las palabras, sino que contemplaba la espada rota con estupor. Se volvió hacia Arturo, clavándole una mirada enloquecida. Susurraba de espanto cuando le dijo: «¿Qué has hecho, insensato?». El druida marchaba a toda prisa hacia el poniente, donde se atisbaba una cadena de colinas que descollaba abrupta sobre las copas del bosque. Parecía saber perfectamente a dónde se dirigía y no querer para nada que Arturo fuese con él. El muchacho le iba detrás, siguiéndole el paso a duras penas. Tu única aliada insobornable en esta tarea que claramente te supera, tu única compañera fiel, exclamaba el mago enfurecido. Por tu mala cabeza, por tu crueldad has perdido la espada forjada en fuego que no eres capaz de imaginar. ¿No puede volverse a forjar?, preguntó el muchacho atribulado. Se detuvo el otro para volverse y encararse con él. No has comprendido nada, Botarate. Excalibur no es para ti, sino que tú eres para ella. No es solo un arma, es mi Bretaña, es tu Inglaterra, es la tierra misma. Furioso se giró de nuevo para continuar su camino a través de la espesura. El poder que concita nunca lo vas a entender. Ahora lo veo. ¿A qué esforzarme? Arturo no lo siguió esta vez. Era incapaz de moverse por causa de la profunda vergüenza que lo afligía. La dulce sensación de poder lo había embriagado y no había pensado sino en sí mismo.
Solo había considerado a Excalibur como un objeto al servicio de su voluntad, de sus apetencias, de sus vicios, no como un catalizador de sus virtudes. Declinas la oportunidad de enseñarme, dijo quedamente. Entonces has perdido el tiempo protegiéndome durante toda mi vida, después de tantos desvelos. Quizá somos los dos los que nos hemos equivocado. Merlín detuvo sus pasos enojados y agachó la cabeza. Siguió Arturo declarando lo que albergaba en su pecho, como pocas veces había hecho con nadie, salvo con quien más amaba. Yo también veo algo claro ahora. Si en verdad mi padre es Uther Pendragón, no he hecho nada para merecer el trono de Logres, salvo nacer. No es un premio, es un privilegio. Por eso pienso que tal vez no soy yo quien debiera ser rey, porque yo creo que el rey ha de serlo por las virtudes que pueda tener, no por un mero designio. Si aún me permites un juramento, prometo que serviré el resto de mi vida al verdadero rey que ha de unir esta tierra para intentar compensar el daño que he causado. Tal diciendo quedó callado el muchacho, después de lo cual el mago se volvió hacia él, el gesto más suave, y se llegó hasta su lado. Es cierto, nosotros podemos equivocarnos, pero no el destino. El poder de esta espada no obedece a mi voluntad ni está contaminada por mis faltas. El suyo es un poder más puro, más auténtico. El poder, algún día te lo explicaré, todo a su debido tiempo. Arturo frunció el ceño, no del todo seguro de lo que el mago quería decir. Merlín le puso la mano sobre el hombro. No abandonemos todavía ninguno de los dos. Aún existe la esperanza. El rostro de Arturo se iluminó ante esas palabras. Siempre que seas capaz de olvidar las fantasías de gloria y riquezas y de asumir la responsabilidad que te propongo, sabiendo que es un peso más allá de toda medida. En ese camino no hay pieles de armiño, sino brasas ardientes y cuchillas afiladas. El joven hincó la rodilla ante él. Si aún soy rey, como tal me arrodillo ante tu bondad y tu sabiduría. Te juro por mi honor que en adelante sabré ser humilde en la victoria y digno en la derrota, y que antes preferiré renunciar a la existencia que deshonrar con ella la labor que se me ha encomendado. El mago lo miró fijamente y luego, suspirando, levantó al muchacho. Guarda bien lo que queda de Excalibur. Vamos a necesitarlo. Contra el cielo rojo del atardecer, el druida condujo a su joven protegido por una tortuosa ruta a través de las colinas, ascendiendo repechos y descendiendo collados. No se distinguía sendero alguno en aquellos contornos, por lo que avanzaban por un recorrido casi impracticable, saltando de roca en roca, en ocasiones
agarrándose como podían a los resaltes de las paredes para salvar alguna quebrada, cuyo lecho era una maraña de zarzas. A lo largo del agotador derrotero, Merlín mostraba una agilidad inusitada, razón de más para que Arturo no emitiese la más leve de las quejas. Cuando el joven había perdido toda noción de dónde se hallaban, se abrió ante su vista una ancha cuenca cubierta por una arboleda ribereña que circundaba un lago de orillas pantanosas. El druida continuó caminando hasta detenerse donde las aguas casi lamían sus pies. A continuación, elevó las manos, como si quisiera abarcar toda aquella masa acuosa entre sus dedos, y en un tono apenas audible recitó una suerte de invocación, empleando aquellas palabras que sólo él sabía. Arturo examinaba la plácida laguna, sobrecogido por su belleza y su quietud, subrayada por los susurros arcanos. Sobre la oscura faz de las aguas se hallaba suspendido un manto brumoso que se deshacía en jirones que resbalaban lentamente sobre el agua como fantasmas de extraños animales. Supo entonces que aquel valle no era un lugar cualquiera. Entrega a las aguas la espada rota, le ordenó Merlín desde ahí donde estuviera su pensamiento. Arturo tomó impulso y lanzó el fragmento de la empuñadura, que de inmediato se lo tragó la negra laguna, sin que la superficie apenas se alterara. El muchacho observó expectante, mas nada ocurrió después. Ahora has de ir a buscarla, añadió el mago. Arturo arrugó el semblante, pero lo suyo no era desagrado, sino apuro. No sé nadar, confesó pudibundo. Tampoco sabes reinar, pero aspiras a hacerlo. Le urgió el otro, haciéndole un gesto para que obedeciera sin más protestas. Arturo comenzó a internarse en la orilla, poblada de juncos. Sus pies se hundían en el cieno a cada paso. El agua estaba helada, cada vez más según le iba ascendiendo por el cuerpo. El lago daba impresión ahora de ser más profundo, más inquietante de lo que podía apreciarse desde la ribera, y parecía que los flecos de neblina se arremolinaban en torno a Arturo y hablaban en su interior con susurros espectrales. Él se concentró en continuar avanzando hacia el lugar donde había caído la espada. Llegó hasta donde pudo, ya con el agua al cuello. Una vez ahí, sabía lo que tenía que hacer: aspirar una profunda bocanada de aire y sumergirse en la laguna. Con todo, no lograba decidirse. Nunca se había hundido así en el agua. Menudo valiente estaba hecho. Se sintió el farsante que lo acusaban de ser. Andaba en sus titubeos cuando notó bajo los pies que el suelo se inclinaba inesperadamente y dio un resbalón. Tuvo apenas tiempo de coger algo de aire antes de que las aguas se lo tragaran en su misteriosa hondura. Abajo, el débil sol del ocaso apenas penetraba el agua turbia, mientras él se iba hacia el fondo entre inexpertas patadas y torpes manoteos, sintiendo que la ropa empapada pesaba
y le dificultaba el movimiento. El frío le mordía la cara y le estremecía el corazón. Todo a su alrededor no era sino un informe y espeso limo verdoso. Era imposible saber hacia dónde debía nadar para buscar el aire salvador cuando sus pulmones ya no dieran más de sí. Sentía miedo, a qué negarlo, y se daba cuenta de que era algo familiar que lo había acompañado siempre, aunque supiera enfrentarse a él. Detuvo sus brazos nerviosos e intentó mantenerse quieto. Continuó hundiéndose a través de las aguas nebulosas donde la luz se hacía más escasa. Le había engañado Merlín al ordenarle que se metiera en el lago. Lo había enviado a la muerte. No lo creía. Era más bien que había empezado su aprendizaje. Notó el contacto con el fondo fangoso, donde las manos se le hundieron hasta las muñecas. Miró alrededor. No se veía más que una penumbra infinita, borrosa y casi opaca. No había nada ahí. Bien, puesto que sabía dónde estaba el fondo, podía ir a buscar la superficie. Su pecho le comenzaba a exigir aire. Ya iba a impulsarse hacia arriba cuando un destello llamó su atención. Aún más adentro parecía que brillaba una pieza de metal entre el sedimento. Sería el premio que en realidad había bajado a buscar. Dudó un instante, preguntándose si debía apresurarse a regresar o aprovechar la oportunidad que quizá no volviera a tener. No quería defraudar de nuevo a Merlín. Valía la pena un último esfuerzo. Avanzó torpemente hacia el destello, caminando con las manos por el fondo. Su cuerpo lo apremiaba a una sola cosa: inspirar, abrir sus pulmones, aunque significara abandonarse al abrazo letal de las aguas. Pero él resistía. Cuando llegó allí, el destello no estaba. Lo que había era una piedra de color claro que sobresalía del légamo, tachonada de minerales. La angustia le atenazó el cuello. Necesitaba aire con tal urgencia que volvió a perder los nervios. Intentó impulsarse hacia arriba, pero quedó flotando, braceando y pataleando. En su frenesí, le pareció que brillaban en los extremos de sus ojos resplandores como fuegos fatuos que buscaba girándose para no encontrar nada. Se le presentaron en la cabeza imágenes veladas, escenas de su niñez, de sus días felices en Avilión. Regresar a perseguir ranas en el humedad durante las tardes de primavera, volver a tumbarse al sol del estío sobre la hierba fresca, a arrebujarse por la noche en una manta de piel de oveja para contemplar la danza de las llamas en el fuego del hogar mientras llegaba el sueño, olvidarse de todo, de Excalibur, de Merlín, del trono de Logres y el dominio de Inglaterra, del camino sembrado de brasas y cuchillos. Solo tenía que abandonarse en aquel légamo infecto y todo acabaría para siempre. Era una tentación irreprimible. Pero no podía abandonar. Había jurado cumplir con su tarea. Sacudió el cuerpo con toda la fuerza que le quedaba, queriendo impulsarse hacia lo alto, hacia la vida. De súbito, el légamo del fondo comenzó a abultarse ante sus ojos, deformado desde abajo por una fuerza pujante.
que no tardó en abrirlo con un desgarro inverosímil. A través de él emergió un rayo de luz blanca, en el seno del cual se hallaba Excalibur en todo su esplendor, más deslumbrante que nunca, sostenida por una delicada mano femenina cuyo antebrazo surgía de las entrañas de la tierra. Arturo tendió la mano hacia la espada, que escapó de los dedos que la sujetaban para ir en busca de los suyos. Al blandirla, la sintió real, sólida, tanto como la vida misma. Si aquella maravilla era lo último que veía en su corta existencia, podía darse por satisfecho. No podía aguantar más. La vista se le nublaba, la mente se le iba. Cerró los ojos y su conciencia se extinguió. Cuando despertó, tuvo que acostumbrar la vista a un sol anaranjado, jugoso incluso, que despuntaba sobre las colinas contra un cielo azul y limpio de nubes. Le envolvía un plácido bienestar, sin un atisbo de frío, como si descansara sobre un colchón de plumas. El mundo parecía perfecto, tanto que no podía ser real, como tampoco debía de serlo la cabeza de Merlín que se interpuso ante sus ojos. «¿Estoy muerto?», preguntó el muchacho. El druida le tiró del cabello y él, dolorido, no pudo evitar quejarse. Estaba muy vivo. Notó entonces algo que le pesaba sobre el pecho, entre sus manos. Era Excalibur, de nuevo intacta. «Has dormido un día entero, pero lo merecías», explicó el mago. «Cuando te hayas repuesto, regresaremos al calvero del Menhir. Tenemos que proclamar que Logres tiene un nuevo rey». La nieve se había fundido, dejando tras de sí la hierba quemada por el frío. En la linde del bosque de San Esteban, las lisas habían sido desmontadas y en su lugar no quedaban más que despojos. Solo unos pocos pabellones aún permanecían en pie, dispersos por las arboledas. Tan pronto como aparecieron Arturo y Merlín, alguien advirtió de su presencia y comenzó a correr la voz. Su regreso con el joven, luciendo la flamante espada, se convirtió en un desfile entre caballeros, escuderos y soldados que se arrodillaban ante ellos, ofreciéndoles su lealtad. Sir Héctor y Kay fueron en su busca a la carrera, henchidos de júbilo. El señor de Avilión abrazó a aquel al que nunca dejaría de considerar su propio hijo. «Sabíamos que volveríais», anunció. «Todos los que estamos aquí os esperábamos». «¿Dónde han ido los demás?», quiso saber Merlín, ante lo cual Kay respondió con preocupación. «Tenemos mucho que explicaros». Un rato después se habían dispuesto largas mesas entre los fresnos para que los recién llegados pudieran comer algo y los incondicionales del legítimo heredero pudiesen reunirse con él. Entre ellos, que no eran pocos, se contaban caballeros muy notables que se declararon paladines al servicio de la casa de Pendragón. Después de su desaparición, informaron a Merlín y Arturo
Los refractarios habían mantenido la paciencia durante toda una jornada a la espera de noticias, hasta que volvieron los vasallos de Sir Bredan, que habían salido con él a seguir su rastro. La muerte del señor de Lanore a manos de un escudero cayó entre las casas nobles como un mazazo. Sir Bredan contaba con muchos partidarios y era un defensor muy principal del arzobispo de Canterbury, quien se mostró furioso. Cundió el desconcierto y muchos dudaron, cambiando de un bando hacia el otro. Unos veían un ultraje en la acción y otros la confirmación de la valía del muchacho. Los más disconformes partieron a sus tierras, yéndose con turbias intenciones. Merlín los había engañado, sostenían. A partir de aquel momento, que cada cual procediese como le pareciera más justo y provechoso. Todos hablaban ya de guerra. Si he de luchar, lucharemos, se decían en la mesa los fieles a Arturo severos. Viéndolos tan convencidos de ir a buscar el choque, Merlín intervino. Bueno, señores, sin duda nada invita a presagiar que la guerra puede evitarse, aunque no por ello hemos de dejar de intentarlo. Convocaré un gran concilio con la ayuda del arzobispo, a quien pediré una tregua de su Dios. ¿Y de qué ha de servir? Muchos son los que quieren lucha, aseguró una voz. Pronto se le unió otra, insistiendo. Abundan las cuentas por saldar, que no hacen sino volverse más gruesas. Fue entonces cuando meditó el joven Arturo con la confianza que ya empezaba a hacer fama. Tal vez no detengamos la guerra, pero al menos debemos atraernos todas las adhesiones que estén a nuestro alcance. Cada pendón que galopa a nuestro lado engrosa nuestras filas y adelgaza la de nuestros adversarios. Sus palabras fueron recibidas con aprobación. Ofrezco el castillo de Glastonbury para la celebración del concilio, dijo Sir Héctor. Merlín agradeció la propuesta con un movimiento cortés de la cabeza, si bien repuso a continuación: Glastonbury es un hermoso baluarte. Sin embargo, muchos recelan de la pretensión de Arturo por creer que protege el interés de Avilión. Tengo para mí que sería más adecuado convocarlos a un lugar vinculado a Utherpendragón, una de sus moradas, en cuya mera mención resuene su legitimidad, pero ha de estar fuera de Logres para que no sea fácil llevar ahí grandes contingentes de tropas sin pasar por tierras hostiles. Pienso en una fortaleza muy poderosa, fácil de defender con poca guarnición, difícil de atacar por sus soberbias defensas, capaz de resistir un largo asedio si llegara a suceder. Os estoy hablando de la fortaleza de Caerleón.
Todos celebraron la magnífica idea. No hay tiempo que perder, pues, concluyó el mago. Marcharé de inmediato para convocar a todas las partes. Entre tanto, apresuraos vosotros en llegar a Carleón, tan pronto como os sea posible. El guardés los ha de abrir la puerta si es hombre de ley, porque esa morada pertenece al heredero. Alzando una copa, exclamó: larga vida al portador de Excalibur, el rey Arturo, ante lo cual respondieron todos con un solo clamor: larga vida al rey Arturo. Y luego apuraron sus jarras hasta el fondo, conscientes de que vivían el despertar de un nuevo mañana. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.